Hemos cantado antes que nuestra dependencia, que lo que somos, lo que tenemos, lo somos por Él. Y estamos aquí por Él. Y eso es muy importante. A mí me gustaría que abrieseis conmigo la palabra de Dios hoy al libro de Efesios capítulo 2 y leeremos desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Es un texto muy conocido que nos va a ayudar a situarnos en el tema de hoy. Cuando lo tengáis, lo leemos. Efesios 2, 8 al 10. ¿Lo tenéis ya? Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, como todos sabéis, y espero que algunos lo recordéis, cuando volvimos del quinto congreso, del quinto centenario, de los encuentros del quinto centenario, me comprometí a tratar de una forma un poquito centrada en cada una de ellas lo que se conocen como las 5 solas. Y mencionamos que las 5 solas eran, a ver, ¿quién las recuerda? Sola Escritura, 1. Sola gracia, 2. Sola fe, 3. Solo Cristo, 4. Y solo a Dios la gloria. Las solas, como yo mencionaba entonces, eran unas declaraciones cortas que tenían mucho contenido. Esas declaraciones al principio se hicieron en latín, pero ya después se tradujeron a todos los idiomas del mundo y nosotros las tenemos en castellano. Bien, yo quisiera en el día de hoy hablar acerca de la segunda, y es hablar acerca de la sola fe. Porque, como ya mencionábamos, estos referentes, o estos 5 referentes, eran enfatizados en contra de algo. Es decir, por ejemplo, cuando se decía que nosotros teníamos la sola Escritura, era enfrente o contra o sobre la tradición. Cuando decimos que hablamos acerca de la sola fe, es enfrente, en contra o sobre las obras. Y como hemos leído en este pasaje que Lutero descubrió y fue para él pues una renovación completa. Porque fijaos, Lutero era un monje, era una persona que era católico y su vida era una vida la que se vivía en los monasterios. Y se cuenta que Lutero era una persona tan insegura, tan cargada de sentimiento de culpa continuamente, que cuando él hacía algo o se daba cuenta de que había pecado o que había tratado a alguien mal, se iba a su celda, cogía un azote de cuerdas con nudos y empezaba a golpearse la espalda hasta que sangraba. Cuando veía que la sangre salía, él decía: la sangre cubre los pecados. Pensaba, fijaos hasta qué punto en su entendimiento y en su sentimiento de querer agradar a Dios, a él no le importaba, hacer todo aquello pensando que de esa manera él conseguía el estar a bien con Dios.
Pero él descubrió este pasaje y se dio cuenta que las obras no eran lo que a él le salvaba, sino que había algo mucho más importante y que no le pertenecía a él, que era un regalo de Dios. Es decir, hermano, la fe que nosotros tenemos no la hemos creado nosotros. Es decir, la fe es un regalo de Dios. Por eso dice el texto, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que viene de Dios. Si Dios no nos da la capacidad de creer, si Dios no nos da la oportunidad de acercarnos a Él, hermanos, por mucho que hagamos, no podemos. Pero la fe, ese regalo de Dios, nos ayuda a acercarnos a Él y a entender que es lo que nos salva. Lo que nos salva es la fe, en la obra de Jesucristo. A mí me gustaría que pudiéramos entender un poco ese concepto, porque fijaos que en el pasaje que hemos leído hay como casi una pequeña contradicción. Se habla 2 veces de las obras. Se dice que no somos salvos por obras, pero a continuación se dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fijaos, hay como una paradoja, como una contradicción en el pasaje que yo creo que vamos a entender. Pero a mí me gustaría que pudiéramos saber un poco qué era lo que la Iglesia Católica de esa época llamaba obras. Es decir, ¿en qué consistían esas obras? Y para definirlo de alguna manera sencilla, podríamos decir que eran actos que uno hacía o dejaba de hacer y mediante los cuales uno se aseguraba que cuando muriese iría directamente al cielo, como consecuencia de haber hecho lo correcto. Es decir, tú a través de lo que hacías te ganabas el derecho a entrar al cielo. Esa era la declaración de lo que eran las obras. Pero esto era una manera, hermanos, de engañar a la gente. Porque nadie va a llegar al cielo por las cosas buenas que haga. ¿Sabéis lo que la palabra de Dios decía en el libro de Isaías, en el capítulo 64? Dice, todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas, fijaos la declaración, todas nuestras obras justas, es decir, lo mejor que podamos hacer, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han movido como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni quien se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Isaías 64, 6 al 7. Y esto nos enfrenta a una realidad. Es que, hermano, el ser humano por sí mismo no puede ganar su salvación. Es decir, nosotros por muchas cosas buenas que queramos hacer, que podamos hacer, nunca podremos ganar nuestra salvación. Porque la salvación hay solamente uno que la puede otorgar, y es Dios. Y hay un solo sacrificio que Dios acepta. Y el resto de los sacrificios, como veremos ahora, delante de Dios no sirven, no valen. Es, hermanos, por muy bien que lo queramos hacer, es
un tremendo error pensar que nosotros podremos hacer algo para añadirle lo más mínimo a la obra de Jesús. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba haciendo una declaración grandísima, hermanos. A la obra de Cristo no se le puede añadir nada. Está completa. Es perfecta. No podemos echarle nada encima, ni hacer nada para mejorarla. Es que ya está, ya es. Y nosotros lo único que podemos hacer es aceptarla y vivirla en paz. Porque la Biblia dice que mediante la fe tenemos paz para con Dios. Fijaos que el concepto de obras de la Iglesia Católica eran tres cosas. Primero, el cumplimiento de los mandamientos. Segundo, los sacrificios, los ayunos y las mortificaciones. Esto es lo que se decía en esa época. Y finalmente, las buenas obras hacia los demás. Se consideraba que estas tres cosas te llevaban a ti al final a encontrarte delante de Dios y que Dios te dijese cuando tú llegases a los cielos, pasa, que has sido muy bueno, que lo has hecho muy bien. Pero hermano, si eso fuese así, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Para qué murió Él? ¿Por qué derramó hasta la última gota de su sangre? Si yo, cumpliendo mandamientos, haciendo sacrificios o ayudando a los demás, me gano mi salvación, ¿para qué necesito a Cristo? Ese fue el punto de entendimiento al que llegó Lutero. Y él dijo, vale, muy bien, yo me puedo mortificar. Puedo plantearme amar a la gente, entregar mi vida. Pero si al final, es decir, yo no entiendo que la salvación me la da otro, sino que me la gano yo, ¿para qué ha venido Jesús? Y hermano, aquel hombre tuvo una lucha interna que normalmente nosotros no podemos entender. Fue una lucha de tal calibre que él llegó a sentir incluso el ataque personal del propio Satanás. Una noche se le apareció y, hermanos, empezó a escribir en su habitación todos los pecados que Lutero tenía. Y en una conversación personal con él, se cuenta que Lutero le preguntó al diablo, ¿has terminado? Y él dijo, no, que va, hay mucho más. Y siguió escribiendo en toda la habitación, hasta que la habitación estuvo llena de pecados. Y Lutero dice que miraba cada uno de ellos y que se veía en cada uno de esos pecados reflejados. Y hermanos, Lutero que había estado escribiendo, según cuentan los historiadores, cogió un tintero de tinta roja y lo arrojó sobre las paredes. Y dijo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Y el diablo salió por patas. Porque, hermano, es decir, cuando yo dependo de mis obras para salvarme, lo tengo muy mal. Y tú lo tienes fatal. Tenemos que depender de otro. Y ese otro, hermano, ya ha hecho una obra completa y perfecta. Por eso, hermanos, el cumplimiento de los mandamientos no asegura la salvación a nadie. Fijaos, esto provenía del judaísmo. En el judaísmo se enseñaba que si tú eras capaz de cumplir todos los mandamientos, que no eran pocos, 613,
entonces tú al final llegarías a estar en el seno de Abraham. Claro, ahí había un puñado de mandamientos que había que hacer y mandamientos que no había que hacer. Es decir, por ejemplo, amarás a Dios era un mandamiento que había que hacer, ¿no? Pero no desearás la mujer de tu prójimo era un mandamiento que no había que hacer, ¿no? Había mandamientos positivos, mandamientos negativos, cada uno tenía sus nombres, en fin. Pero hermano, fijaos que la gente llegó a creerse que uno, esforzándose mucho, podría llegar a cumplirlos todos. Y entonces habría un reducto escogido para aquellos que habían podido llegar a cumplir todos los mandamientos. Qué desgraciadito cuando llegasen allí y se encontrasen el sitio vacío. Porque quien cumple, hermanos, todos los días de su vida, todos los mandamientos de Dios. ¿Quién puede decir o jactarse? No, yo es que cumplo todo lo que Dios dice. Cuando la palabra de Dios declaraba que si tú fallabas en un solo punto, era como si estuvieras fallando en todo. Pues claro, la ley era un todo. Si tú incumplías la ley en un punto, ¿qué estabas incumpliendo? La ley. Es decir, como si tú dices, yo incumplo una ley española. Estás incumpliendo la ley. Y tienes condena. Y la gente, hermanos, no se daba cuenta de esa realidad. Y la gente intentaba hacer cosas para agradar a Dios. Y al final era la frustración, porque te dabas cuenta de que no podías. Y Pablo, fijaos la declaración que hace. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces, repite Pablo, en el mismo versículo, que hermanos, nuestra justificación no viene de lo que hagamos o de lo que no hagamos, porque tan importante era lo que se hacía como lo que no se hacía. Es que yo no hago esto. A veces, hermano, el problema que tenemos, y eso también nos puede pasar a los cristianos, es que nos creamos una vida en la cual nosotros mismos nos decimos, oye, mira, yo es que no hago nada malo, o yo es que no hago esto, o hago aquello que está bien. Y parece que como si fuéramos sumando, como si quisiéramos poner en una balanza delante de Dios las cosas malillas, sí, chiquitillas, que hacemos con las cosas buenísimas que hacemos. Y que al final, cuando llegue el tiempo del fin, pues la balanza se decante de nuestro lado. Hermano, la balanza solamente se decanta de tu lado si está la sangre de Jesús allí. Si no, la llevas muy mal, no te sirve de nada. Esto, hermano, fue un descubrimiento tan grande para Lutero que él tuvo que darse cuenta, hermanos, que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, ¿sabéis? Él se hizo monje para cumplir una promesa que le había hecho a Santa Ana. Porque como estaba tan aterrorizado con la muerte, en medio de una tormenta, huyendo de la tormenta y los rayos cayéndole alrededor, él se encomendó a Santa Ana y le dijo, si me salvas de esta, me hago monje. ¿Os dais cuenta? Siempre intentando hacerle el cambio a Dios, el trueque a Dios. Si tú me das esto, yo hago aquello. Si yo hago esto, tú me das aquello. ¡Qué torpeza! Cuando la salvación es gratis. Cuando no hay que pagar nada. Cuando está todo hecho.
Cuando lo único que tenemos que hacer es creer por la fe. Porque solo la fe nos salva y nos justifica delante de Dios. El segundo aspecto, hermanos, es que los sacrificios, los ayunos y las mortificaciones que se hacían eran tales, hermanos, que se enseñaba a la gente a martirizarse. Es decir, ya no era solamente el hecho de el ayuno, que alguna gente, ayunaba frecuentemente para intentar así sentirse que eran más santos, que eran más buenos, ¿no? Vale, nosotros nos sonreímos, pero es que eso nos puede pasar a nosotros hoy. Cuando decidimos ayunar, es muy fácil juzgar a aquel que no lo hace. Es muy fácil decir, sí, pero estamos ayunando los de siempre. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Porque hay una gran mayoría que no ayuna. Y en lugar de disfrutar del grupo de los 10 o de los 12 o de los 15 que estén ayunando, nos paramos en los 85 o 90 que no ayunan. ¿Sabéis, hermano? Es decir, no tenemos muchas veces claras las cosas. El reino de Dios va más en positivo que en negativo. Tendríamos que aprender a pensar mucho más con una mentalidad positiva de agradecer a Dios por esos 12 o 15, por esos 8, por esos 3 que están ese día ayunando delante de Dios y buscando su rostro, que por aquellos tantos que ese día están haciendo otras cosas. Y que nosotros no tenemos el derecho de juzgar. Sencillamente hay que aprender a valorar lo valorable. Y a disfrutar de lo bueno en lugar de centrarnos en lo malo, que es la diferencia. Fijaos, hermano, que nosotros, ¿os acordáis de aquel fariseo del que habló Jesús? ¿No? En el capítulo 18 de Lucas. Aquel hombre intentando que Dios se diese cuenta de lo bueno que él era, habla con Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque me has hecho como soy, porque yo no soy un ladrón, no soy un adúltero, no soy un esto, no soy. ¿Os dais cuenta? No hago, no soy. El concepto de, es decir, yo no soy lo que no hago. No, tú eres pecador. Hagas lo que hagas. No. Pero aquel hombre se pensaba muy bueno. Su religiosidad le llegaba a pensar, fíjate lo bueno que soy, que ayuno 2 veces por semana. Lo obligatorio era ayunar una. Entonces, si yo ayuno 2, es que soy más bueno que el que ayuna una. ¿No? El concepto. Pero además, le dice él al Señor, y además, Señor, yo doy diezmos de todo lo que poseo. Es decir, fijaos los conceptos. Vale, nosotros vemos la parábola del fariseo y decimos, Dios mío, hay que ver la cara dura que hay que tener para ponerse delante de Dios así. Porque además la Biblia dice que aquel hombre estaba orando, pero que estaba orando consigo mismo, porque Dios no lo estaba escuchando, aunque sabía lo que estaba diciendo. Pero ¿sabéis qué? Dios no lo justificó por lo que él hacía. No, hermano, no son nuestros sacrificios, nuestras mortificaciones. No podemos, hermano, entender que nosotros tengamos que hacer algo para ganar o para asegurarnos nuestra salvación. Nuestra salvación está segura en Él. No es lo que yo pueda hacer. No es lo que tú puedas hacer. No es lo que dejes de hacer.
Tu salvación está escondida en Cristo. Él ya ha pagado todo lo que tú necesitas para poder ser salvo. Y no te confundas. Toda la serie de cosas que puedes hacer. Hermano, hay prácticas que son buenas, como el ayuno, como el orar, como el leer la palabra. Pero cuando yo esas cosas que son buenas las convierto en un medio para decir, con esto yo me aseguro más la salvación de Dios, porque leo más que fulanito, porque oro más que aquel, porque estoy en los cultos, porque hago esto, porque hago lo otro. ¿Saben lo que estoy haciendo? Estoy intentando justificarme delante de Dios, igual que hacía el fariseo. Él a su manera y nosotros a la nuestra. Pero a fin de cuentas es lo mismo. Y el Señor dice, mira, las cosas no van por ahí. Aquí solamente hay un medio, una forma de entrar al reino de Dios. Es por la fe en Cristo Jesús. El tercer aspecto, hermanos, eran las buenas obras hacia los demás. El tercer tipo de obras que la Iglesia Católica proponía como medio de ganarse la salvación era dar limosnas, ayudar a los que estuvieran en necesidad, dar de comer al hambriento, vestir al que estaba desnudo, visitar a los enfermos y a los que estaban presos. Es decir, lo que hoy en síntesis llamamos la obra social. Es decir, la preocupación por la gente, el acercarnos a la gente, el ayudar a la gente. Y podríamos decir, bueno, ¿eso es malo? Evidentemente no. Evidentemente no. Pero cuando yo lo uso pensando que porque yo ayudo a una persona que esté en necesidad, eso me va a asegurar un trocito más de cielo para mí, estoy completamente confundido. Porque estoy intentando comprarle a Dios algo. Y a Dios no se le compra nada. Dios es un Dios generoso. Él no le pone precio. ¿Cuántas veces dice la Biblia, venid y comprad sin precio y sin dinero? ¿Cuántas veces en estas pasadas semanas se hablaba acerca de que Jesús invita, no impone? Es decir, tenemos que aprender, hermanos, que el reino de Dios no se gana por la fuerza, ni por nuestras obras. Ahora, esas obras tienen que pertenecer a lo que es la vida del cristiano. Por eso el pasaje con el que empezamos nos hablaba diciendo que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obra, pero nuestra salvación producirá obras. No obras para salvación, sino, hermano, obras de fe. Obras de una vida de fe. Actitudes correctas frente a los demás. Que les muestren que verdaderamente hay gente que está preocupado de ellos. Que hay un Dios que se preocupa de ellos. Y que nosotros somos aquí sus manos y sus pies, somos sus discípulos. Y hermano, enseñarle a la gente lo que es vivir no centrado en uno mismo, sino preocupado por los demás, es mucho. La gente en nuestra sociedad vive, hermanos, exclusivamente centrado en lo suyo. Yo, mi familia, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi. En el reino de Dios hay que pensar más en el otro y menos en uno mismo. Y Dios bendice esa actitud. Porque eso, hermanos, es lo que a Dios le agrada. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber.
estuve, y aquella gente le preguntaba, pero bueno, Señor, yo no te vi, yo no sabía, yo no me di cuenta de que estabas ahí. Y le dice Jesús, es que tú no me estabas viendo a mí en aquel que tenía la necesidad. La Biblia dice que Abraham, sin darse cuenta, hospedó ángeles. Y hermano, yo estoy convencido de que nosotros muchas veces estamos ayudando y sirviendo a gente que no sabemos por qué están ahí, pero que Dios las ha puesto en nuestro camino para poder servirlos y para mostrarles el amor de Dios. Buenas obras, sí, pero no para salvación, no para salvarnos, no para ser más buenos, no para ganar puntos delante de Dios. Obras de una vida cristiana comprometida, que demuestre a los demás que Dios sigue vivo y que su iglesia es un referente en este tiempo. Hermanos, descubrir que, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, que dice, tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Es decir, hay algo que la gente tiene que ver, y son buenas actitudes, buenas formas de preocuparse por los demás, de estar cerca de los otros. Eso, hermanos, ayuda a los demás a entender que hay otra forma de entender la vida, no centrada en uno mismo, sino pensando en otros. Pero sabes una cosa, el día en que yo empiece a pensar que esas cosas que hacemos, como puede ser pues el repartir alimentos, el dar ropa, el atender a gente en sus necesidades, la consejería, esto, que cuando nosotros empecemos a pensar que con esas cosas nosotros estamos siendo mejores, nos estamos equivocando. No estamos haciendo nada más que lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis cómo lo llama el Evangelio de Lucas, capítulo 17? Nos llama siervos inútiles. Dice, porque solamente habéis hecho lo que teníais que hacer. Es decir, siervos inútiles que hacemos lo que teníamos que hacer, pero que dependemos totalmente de la gracia de Dios. Que hermanos, que entendemos que la fe está por encima de nuestras obras, que la fe nos justifica delante de Dios y que no podemos añadirle nada, ni lo más mínimo a la obra de Cristo, porque su obra es completa, perfecta y total. ¿Y saben lo que dice el libro de Hebreos? Dice que la obra de Cristo se hizo una vez y dura para siempre. Así que no intentes agregarle nada. No intentes creerte mejor por hacer cosas. Ten claro, hermanos, que la sola fe es la sola fe en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe y es el que al final nos garantiza, hermanos, la entrada al reino de los cielos. Así que vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos, por nuestra seguridad, por ese regalo, hermanos, que el Señor nos ha hecho, que sin merecerlo, Él nos ha entregado la vida eterna. Y nos lo ha entregado gratis, pero como decimos muchas veces, se ha pagado un precio muy alto, ha costado mucho. Es gratis para nosotros, pero otro ha pagado mucho para que lo podamos tener. Así que demos gracias al Señor por lo que Él
ha hecho en nosotros. Y hermanos, por lo que Él nos ha entregado, por lo que Él ha puesto en nuestra vida y por ese regalo de la fe, a través del cual podemos acercarnos a Él y disfrutar de esa vida eterna que Él nos ha entregado en Cristo. Así que oramos y le damos gracias.